buenos días, muchachos, ¿cómo estamos? Espero que bien, espero que bien. Aquí iniciando una nueva semana. Hoy lunes 23 de abril. Pues todos bienvenidos a este cafecito. El tema es régimen de incorporación fiscal y algunas novedades que debemos de cuidar y que no debemos de dejar de lado, sobre todo ahorita que estamos ya pues en las etapas de cierres de declaraciones anuales. Recuerden que que algunos contribuyentes de este régimen pueden presentar declaración anual, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos. Para este tema, le pedí a Marta Escobedo, que fuera quien se encargara de participar. Así que aquí está conmigo Marta. Marta, bienvenida, gracias. Y pues te dejo aquí para que tú empieces. Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el tema del régimen de incorporación fiscal, algunas novedades y algunos comentarios de algunas obligaciones que han surgido que hay que cumplir para que no nos saquen del régimen y los beneficios que el régimen sigue teniendo a pesar de que ya lleva 4 años en curso, ¿no? Empezamos. Bueno, algunos puntos de los cuales vamos a considerar en este tema, pues son los antecedentes al régimen, cómo es el régimen actual. Vamos a ver que tenemos una opción de tributar como copropiedad, a pesar de ser un régimen pequeño, la opción del coeficiente de utilidad, qué pasa con los socios o accionistas en el régimen, los beneficios que tenemos, las obligaciones que hay que cumplir y pues nuestra ya mencionada conclusión, ¿no? Es importante señalar que este tema ya lo habíamos visto anteriormente, pero como dice Pepe, hay algunos contribuyentes del régimen que pueden presentar declaración anual, entonces aprovechamos algunas novedades con el hecho de que tengan que presentar declaración anual, las fechas, para cerrar el mes de abril con la parte de declaraciones. Bueno, antecedentes del régimen. Como ya sabemos, para el ejercicio 2013 existían 3 formas de tributar en el título 4 de las personas físicas, capítulo 2 de las actividades empresariales y profesionales. Teníamos la sección 1 de las actividades empresariales y profesionales, en la sección 2 teníamos el régimen intermedio y en la sección 3 teníamos el régimen de repecos o de pequeños contribuyentes. Eso era en el pasado hasta el 2013. Y bueno, el régimen de incorporación fiscal se ha generado para aquellos contribuyentes que cuentan con alguna de las siguientes características. Es para quienes realicen actividades empresariales, enajenación de bienes o prestación de servicios, por lo que no se requiere título profesional para su realización. Es importante señalar que la página del SAT me permite hacer algunos cambios o estos cambios si mi profesión es, no sé, algún dentista, nos ha permitido, si yo quiero hacer una actualización de obligaciones, nos permite hacerlo, pero tenemos que estar conscientes de que eso es incorrecto, ¿no? Necesitamos encauzar bien a los contribuyentes. Muchos dicen, oye, es que el SAT me lo permite, o si viene mi actividad en la parte del RIF, cámbiame para tener esos beneficios, pero eso no quiere decir que esté correcto. Es muy importante hacerles ver a los contribuyentes que es para aquellos que no se requiere título profesional. Es para quienes obtengan ingresos también por salarios asimilados a salarios, arrendamiento o por intereses y que sus ingresos en su conjunto no excedan de 2 millones de pesos. Esto es importante también señalarles a los contribuyentes que sus ingresos no excedan de 2 millones de pesos, porque me dicen, pero eso es las utilidades o eso es sobre lo que voy a pagar el impuesto. No, es sobre los ingresos. Los ingresos no deben de exceder de los 2 millones. Es para contribuyentes que estaban adscritos al régimen de pequeños contribuyentes o bien al régimen intermedio. Inicialmente surgió para ellos, sobre todo para los repecos. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos decían
los demás contribuyentes, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué? No puedo tener factura de todo porque gran parte de mis proveedores son repecos, entonces ellos no me dan comprobante, o me dan un comprobante que no es deducible. Entonces, esto viene a formar parte del cambio, y para poder tener comprobante de todos los contribuyentes, los repecos también se encauzaron, y este es uno de las consecuencias, pues el régimen de incorporación fiscal fue parte de que todos pudieran emitir su comprobante fiscal y no tuviéramos ese tipo de pretextos, por así decirlo. Bueno, ya para el ejercicio 2014, y derivado de la reforma fiscal en el título cuarto de las personas físicas, capítulo 2, ya nada más nos dejaron dos secciones. La sección 1, que es de las actividades empresariales y profesionales, y la sección 2, que fue la del régimen de incorporación fiscal. Bueno, esta opción del régimen de incorporación fiscal nos da la opción de tributar de manera individual o en conjunto. Es decir, de manera individual, yo persona física soy RIF únicamente, o en copropiedad. Solo se deben de cuidar algunos aspectos. En la copropiedad nos dice que también se podrá aplicar la opción establecida en este artículo a las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo, que son los 2 millones de los que hablábamos inicialmente. Entonces, muchos contribuyentes también nos dicen, no, pues es que si tengo 2 millones nada más de límite, pues me quedo con 2 millones en un contribuyente y 2 millones en otro y 2 millones en otro, en lugar de hacer una copropiedad. Sin embargo, recordemos que hay copropiedades que sí son reales y que son contribuyentes que sí se quieren unir para tener su empresa. Entonces, nada más hay que cuidar los mismos límites, que son los 2 millones de pesos. La regla 3.13.12 nos dice que los contribuyentes del RIF podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en las citadas leyes. Los contribuyentes que opten por aplicar lo señalado en el párrafo anterior deberán manifestar esta opción al momento de su inscripción en el RFC, o bien mediante la presentación del aviso de actualización de actividades económicas. Aquí es importante señalar, por ejemplo, si yo empiezo como RIF y el año pasado, y este año ya me uno en copropiedad, los 2 millones ya empezaron a contar, el tiempo límite de los beneficios que tiene el RIF, de las reducciones, empezaron a contar desde el año pasado. Entonces, no es como que el año pasado yo fui RIF individual, este año ya estoy en copropiedad y empiezo como si fuera mi año 0 o mi año 1. No. Si yo soy el representante común, esto sigue corriendo, ¿no? En caso de sustitución del representante común o que se incorporen nuevos integrantes a la copropiedad, se deberá continuar aplicando el porcentaje de reducción de contribuciones de acuerdo al año de tributación que le corresponde a la copropiedad en el RIF. Era lo que les comentaba ahorita. ¿Quiénes son los sujetos excluidos? ¿Quiénes no pueden estar en el RIF? Bueno, primero los socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los socios o accionistas. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, las personas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, las personas físicas que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios, los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. Aquí está la regla 2.5.9. Dice la opción para socios, accionistas o integrantes de personas morales para pagar el ISR en términos del RIF. O sea, sí hay socios o accionistas que pueden estar dentro del RIF. Y estas son las personas físicas que sean socios o accionistas como integrantes de las personas morales a que se refieren dichos incisos, podrán optar por tributar en los términos del título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la misma ley.
siempre que ingresen un caso de aclaración a través del portal del SAT, anexando la documentación soporte que consideren pertinente. Aquí, pues, el SAT nos deja abierto qué es esa documentación que vamos a presentar. Es la que el contribuyente considere pertinente, con la que compruebe que cumplen con la excepción del tipo de socios, accionistas o integrantes referidos para que la autoridad resuelva su aclaración por el mismo medio. Es decir, primero mandamos el caso de aclaración, la autoridad nos contesta, y ya que nos ha aceptado, es cuando entonces podemos hacer el cambio de actividades en la página del SAT. ¿Y quiénes son esos socios o integrantes de personas morales? Pues bueno, son las personas morales que tributen en el título tercero de la ley de ISR, ¿no? Son las asociaciones deportivas que tributen en el título 2 de la ley del ISR, las instituciones, los socios accionistas de instituciones o sociedades civiles constituidas con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, y las cooperativas de ahorro o préstamo. Y aquí vienen algunos requisitos para ingresar al RIF: que realicen actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, lo que comentábamos al inicio, no recibir ingresos o remanentes distribuibles de las personas morales a las que pertenecen, o sea, de estas personas morales, que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por intereses o por actividades descritas en el punto o en su conjunto no exceden de los 2 millones de pesos. Bueno, ¿cuándo se considera que el inicio de actividades, ¿no? El ejercicio de inicio de actividades? Bueno, los contribuyentes a que se refiere este párrafo, y empezamos con algunas de las bondades que tiene el régimen, es que podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección. Aquí la autoridad ya está muy al pendiente acerca de los ingresos, acerca de si rebasamos o no rebasamos. A veces pensamos que, como declaramos de manera bimestral, la autoridad no lleva a lo mejor un registro o un conteo, una sumatoria de cuántos ingresos vamos declarando, pero no, al contrario, la autoridad ya está emitiendo cartitas donde te dice, oye, que sigues tributando como RIF, porque la página nos sigue permitiendo tributar como RIF. Sin embargo, tú desde tal bimestre ya excediste tus 2 millones, o incluso hemos visto cartitas donde nos dice, tus depósitos ya superaron los 2 millones y tus declaraciones no, entonces tú ya de todas maneras saliste del régimen, o ingresa un caso de aclaración donde expliques de qué se trata de esos depósitos que ya superaron los 2 millones en el ejercicio. En el ejercicio estamos hablando no de 12 meses de enero a diciembre, sino de 12 meses consecutivos para este régimen específicamente. La regla 3.13.3, aquí es donde nos habla específicamente del cómputo de plazo de permanencia en el RIF. El plazo de permanencia en el aludido régimen, así como en la aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren dichos ordenamientos legales, se computará por un año de tributación. O sea, lo que les comentaba no es precisamente de enero a diciembre, sino desde que yo inicio hasta pues un día anterior a que se venza, ¿no? Ese es mi año de tributación. Y se entenderá por un año de tributación cada periodo de 12 meses consecutivos comprendidos entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar en el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario. Ok. El aviso de opción para utilizar coeficiente de utilidad. Esto también ya lo hemos comentado en cafecitos anteriores, tanto en el de avisos como en la parte de qué contribuyentes, personas físicas, pueden tributar utilizando coeficiente de utilidad.
Bueno, pues los contribuyentes del RIF son unos de esos contribuyentes y las personas físicas que al 31 de diciembre del 2016 se encuentren tributando conforme al título cuarto, capítulo 2, sección 2 de esta ley, que por el ejercicio fiscal 2017, en este caso, si nos decía la regla, opten por realizar pagos provisionales bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción 1 de la citada ley, deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el portal del SAT, a más tardar el 31 de enero del 2017. Esto ya lo vimos para 2018 también. Igual necesitábamos presentar un caso de aclaración para seguir utilizando el coeficiente de utilidad para este ejercicio. Aquellos contribuyentes que comiencen a tributar en el RIF a partir del 1 de enero de 2017 podrán ejercer la opción prevista en el párrafo anterior a partir del 1 de enero de 2018, presentando el aviso correspondiente a más tardar el 31 de enero. Bueno, aquí tenemos el procedimiento para la determinación del cálculo anual para el RIF. Era de lo que hablábamos inicialmente. Sí presenten declaración anual. ¿Quiénes? Pues quienes optaron por tributar conforme al coeficiente de utilidad, ¿no? Las personas físicas que tributen en los términos del título cuarto, capítulo 2, sección 2 de esta ley, que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 111, último párrafo de la citada ley, presentarán la declaración del ejercicio de que se trate a más tardar el 30 de abril del siguiente año. La declaración del ejercicio se determinará conforme a lo siguiente. Y tenemos aquí un procedimiento que empezamos con la utilidad fiscal. ¿Cómo vamos a obtener la utilidad fiscal? Bueno, se obtendrá disminuyendo los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas efectuadas en el mismo ejercicio y la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio. Estos contribuyentes, pues, al final de cuentas son contribuyentes pues, normalitos, también pagan PTU, ¿no? Ahora, la utilidad fiscal se le podrá restar en su caso la pérdida a que se refiere la regla 3.13.8 y a dicho resultado se le aplicará la tarifa establecida en el artículo 152, sin acumular los ingresos a que se refiere el cuarto párrafo del 111 de la citada ley. Ahora, al impuesto determinado conforme a las fracciones anteriores se le podrá disminuir los porcentajes de reducción establecidos en la tabla del artículo 111 y de acuerdo al ejercicio fiscal que se encuentren tributando en dicho régimen. Es decir, o sea, al final puedo tributar con coeficiente de utilidad, sin embargo, no me respeta el régimen, la parte de la reducción en la que me encuentro de acuerdo al año en el que me di de alta. Entonces, digamos que nos va a nivelar los pagos que yo hice con coeficiente y que al final voy a hacer de ingresos menos deducciones, menos la PTU, menos las pérdidas en caso de que trajera pérdidas de otros años. Me va a aplicar el impuesto, pero sobre el impuesto me va a aplicar la reducción que me corresponde. Entonces, digamos que se va a nivelar esa parte. Pues. Ahora, al impuesto reducido, conforme a la fracción anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales bimestrales efectuados con anterioridad durante el ejercicio, así como las retenciones que le hayan efectuado. Esto es muy importante porque nos permite ver qué tanto proyectamos o qué tanto nos acercamos en la parte del coeficiente de utilidad con la realidad del negocio. Recordemos que el coeficiente de utilidad, ¿qué nos dice? Nos nivela cómo cerramos un ejercicio anterior y cómo debemos, qué tanto margen de utilidad tuvimos un ejercicio anterior. Entonces, normalmente no debemos de estar tan disparados de un año a otro. Entonces, los pagos provisionales nos deben de ayudar para salir casi tablas o llegar casi al mismo margen. Pues sí nos puede dar un saldo a cargo, pero no debería de ser tan disparado. Ahora, a pesar de que estas contribuyentes presenten declaración anual, no pueden introducir en su declaración anual deducciones personales.
que es otra de las preguntas que nos hacen muchos contribuyentes. Ni colegiaturas, ni gastos médicos, sí presentan declaración, pero es por la situación específica del coeficiente de utilidad, no porque puedan optar por presentar declaración anual como en el caso de los otros capítulos. Bueno, la declaración bimestral. Bueno, ya es en la parte de las declaraciones bimestrales, lo que hacemos cada bimestre con los contribuyentes. Estos son por leyes antes del 17 del mes siguiente del bimestre a declarar. Por ejemplo, los meses a declarar serían marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del siguiente año. Sin embargo, tenemos la regla 292 que nos dice que las declaraciones podrán presentarse, se tendrán como definitivas, incluyendo las retenciones, a más tardar el día último del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda a la declaración. Y esto nos dice que las fechas de cumplimiento, bueno, se nos van hasta los días últimos de los meses que ya mencionamos, de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Tenemos reducción en el pago de impuestos, esto es, quienes no pagarán durante el primer año, salvo que emitan alguna factura, ya sea IVA o sea IEPS. Es decir, por el público en general, no se pagará absolutamente nada durante el primer ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si emito factura? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Aquí está el decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes en el régimen de incorporación fiscal. Este decreto dice que con el fin de continuar impulsando la incorporación de los negocios más pequeños a la formalidad, fomentar la misma, fortalecer la facilidad en la determinación y pago de los tributos, así como el crecimiento empresarial como elementos fundamentales para alcanzar un incremento generalizado de la productividad, se considera oportuno que los descuentos que reciben los contribuyentes que se incorporaron en el 2014 en el RIF, ya sea para ISR, IVA y IEPS, y servicios permanezcan al 100% durante el segundo año de tributación. Este fue un beneficio también muy importante que les dieron a estos contribuyentes, es decir, teníamos reducción del 100% en el pago de las contribuciones en el 2014 por ser el primer año y en el 2015 por este decreto. Entonces tenemos que revisar bien que 14 y 15 para los contribuyentes que apliquen, que no tengan facturas específicas, nada más hayan tenido facturas con público en general, se les haya aplicado el 100% de reducción. Y aquí está el artículo primero, es el que nos sustenta todo esto, ¿no? Del decreto. Aquí dice los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF, previsto en el título 4, capítulo 2, sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar el 100% de reducción del impuesto sobre la renta que determinen conforme a dicho régimen durante todo el segundo año de tributación en el mismo. Y es muy importante aclararles a los contribuyentes que esto fue para quienes se dieron de alta en el 2014, porque muchos escuchan hablar acerca de este decreto y creen que es para, ok, me doy de alta hoy y me va a durar todo el 2018 y todo 2019 el 100% de reducción, y no es así. Fue 14 y 15 únicamente. Ok, cuando los contribuyentes excedan en cualquier momento de un año de tributación en el RIF la cantidad de 300,000 pesos, a partir del bimestre siguiente a aquel en el que ello ocurra, no procederá a aplicar el porcentaje de reducción del 100%, sino que se aplicará el porcentaje de reducción que corresponda al número de años que lleve tributando el contribuyente en el RIF, conforme a la tabla de porcentajes establecida en la fracción 2, inciso A del citado artículo. Es decir, este es otro beneficio que tenemos. O sea, si el RIF factura o tiene ingresos inferiores a 300,000 pesos, tenemos la reducción del 100%. Si no, o sea, si esto sobrepasa o tengo facturas para público específico, entonces aplico la reducción de acuerdo a las tablitas. Aquí les adjuntamos las tablitas para que lo puedan tener dentro de su material. Y aquí tenemos
dentro del tiempo máximo para permanecer en este régimen, que será de 10 años, después de este periodo pasaremos de manera automática a formar parte del régimen de actividades empresariales y profesionales. Por lo tanto, el subsidio anual para el pago de impuestos será el siguiente. Y aquí tenemos, ¿no?, 14 y 15, o sea, quienes se dieron de alta en 14 y estuvieron tributando todo 14 y todo 15, nuestro subsidio fue del 100%. Y así va disminuyendo un 10% por año hasta que vamos a llegar se supone que en el 2025, los que se dieron de alta en el 2014 ya pagarían el 100% del impuesto. Y como actividad empresarial, así es, ahí ya podríamos tener deducciones personales, ya no tenemos límite de ingresos, ya nos pasamos totalmente al régimen de actividades empresariales y profesionales. Ok, en el artículo segundo nos dice que los contribuyentes personas físicas que en 2014 optaron por tributar en el RIF y que apliquen lo dispuesto en el decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el régimen de incorporación fiscal, podrán aplicar el 100% de reducción del impuesto al valor agregado y el IEPS por las actividades que realicen con el público en general en las que se deban pagar dichos impuestos durante todo el segundo año de tributación en el citado régimen. Es decir, no solo nos da el beneficio de la reducción del 100% en el segundo año para rentas, sino también para IVA y para IEPS. Ok, en la ley de ingresos tenemos que los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el RIF durante el periodo que permanezcan en el mismo por las actividades que se realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el IEPS que en su caso corresponde a las actividades mencionadas de la forma siguiente. Y aquí está la tablita de las reducciones que les comentaba anteriormente, ¿no? Aquí es importante que en nuestro cálculo, en nuestros papeles de trabajo, ubiquemos bien en qué sector económico nos encontramos para poder aplicar perfectamente el porcentaje, ya sea de IVA o de IEPS. ¿Por qué? Porque el sistema lo hace en automático. Cuando nosotros estamos declarando, nosotros eso no lo podemos manipular. Únicamente ponemos ingresos o deducciones. En el caso del IVA, ponemos ingresos y ponemos el IVA acreditable. Entonces, la reducción la hace en automático. Inicialmente, los primeros años, y cada vez que hacen modificaciones a la plataforma del RIF, tenemos ciertos errores y ciertas fallas que duran algunos días y ya luego se regularizan. Pero los porcentajes de reducción sí los hacen automático, entonces es importante tenerlos bien determinados para que el papel de trabajo coincida con lo que estamos declarando, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos. Bueno, la tablita así viene tal cual: minería, manufacturas o construcción, comercio, prestación de servicios. Y esto también, estas tablitas nos sirven para saber quiénes son los que pueden tributar dentro del RIF. ¿Por qué? Porque a pesar de que dice en el número 4, prestación de servicios, me dice quiénes son los que están incluidos: restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionan servicios de alimentos y bebidas. Entonces ya nos va especificando quiénes sí y quiénes no van a poder tributar en el RIF, a pesar de prestar servicios y a pesar de que la página me deje hacer una actualización de obligaciones y me deje seleccionar una actividad que sí requiera título profesional. Y aquí está la siguiente tabla también. Este es para IEPS y me dice cuáles van a ser los porcentajes de la reducción. Del pago, perdón, sí, es verdad. Los porcentajes del pago. Bueno, seguimos hablando de beneficios. Y los contribuyentes, y los principales beneficios es que podrán calcular y entregar el pago mediante un programa electrónico prellenado con la información que proporcionan. No se encontrarán obligados a la presentación de la declaración con información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior cuando utilicen el sistema de registro fiscal Mis Cuentas. No están obligados a presentar declaración anual en caso de que no opten por coeficiente de utilidad, ni declaraciones informativas, es decir, no presentan DIOT. En este caso ya no presentan tampoco
la retención por salarios para este ejercicio. Dejamos esta parte de salvo la de retención de salarios por los ejercicios anteriores, ¿no? En caso de que haya contribuyentes que se tengan que regularizar, bueno, ellos sí, en los ejercicios que correspondan, sí presentarán declaración de retenciones de salarios. Los contribuyentes que tengan pérdidas pendientes de amortizar de ejercicios anteriores a 2014 por el régimen intermedio o general podrán disminuir en el RIF el saldo que tengan pendiente de aplicar, es decir, no nada más los repecos o los del régimen intermedio podían entrar en este régimen, sino también el régimen general, siempre y cuando, pues siempre y cuando no superara mis ingresos de 2 millones de pesos, ¿no? Y cumpliera con la parte de los socios accionistas y los requisitos que vimos de los sujetos de quienes no pueden estar en el RIF. Yo cumplía con esos requisitos, podría emigrar al régimen. Los contribuyentes que trasladen IVA de manera expresa y por separado por las operaciones que realicen no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas previstas en la ley del IVA, siempre que utilicen el sistema de registro fiscal Mis Cuentas. Es decir, no presentamos DIOR. Y tenemos algunas obligaciones, ¿no? Si es inscribirse en el RFC, obviamente, solicitar y conservar comprobantes fiscales, registrar en los medios o sistemas electrónicos los ingresos, egresos, inversiones y deducciones en el ejercicio, es decir, lo ideal es hacerlo en la página del SAT, en la parte de Mis Cuentas y Mi Contabilidad. ¿Para qué? Para que todo lo dé en automático el sistema. Hay que pagar compras e inversiones mayores a 5,000 pesos mediante cheque. Esto viene como obligación y lo podemos ver también como un beneficio, ¿no? Aquí en este régimen nos da un tope de hasta 5,000 pesos para pagar en efectivo. Y lo demás, pues que sea mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o servicios, mediante transferencias electrónicas o monederos electrónicos autorizados por el SAT. Hay que expedir comprobantes fiscales y la única excepción que tenemos es la de público en general en operaciones menores a 250 pesos. Los pagos de combustibles en efectivo, tenemos un tope hasta 2,000 pesos que puede ser en efectivo y no tenemos ningún problema en hasta 5,000, perdón, en este régimen. Necesitamos emitir comprobante fiscal por las remuneraciones que efectúan por sueldos y salarios y las retenciones de contribuciones que realizan. Es decir, aquí es importante señalar que el RIF tiene beneficios en su persona, pero todas las obligaciones que tengo con terceros, como en el caso de sueldos y salarios, en el caso de PTU, todo eso va dentro del régimen normal, o sea, ellos tienen que emitir también CFDI por salarios, también pagan la parte de la PTU, también pagan las vacaciones normal a sus trabajadores, eso es independiente. En el caso del IMSS también tienen pagos de IMSS, lo único es que traen un beneficio del 50% de reducción y eso va bajando cada año también, pero cumplen como cualquier otro patrón en ese caso, ¿no? Los beneficios, como les digo, son por contribuyente y no con los terceros. Con los terceros siguen teniendo las mismas obligaciones. El pago de nómina podrá generarse, y este es otro beneficio, en la opción de generar factura, con el tipo de comprobante gasto y el RFC del empleado. En descripción se la deberá anotar nómina del día y el periodo en el que para el comprobante. Como les digo, sí tiene obligaciones con terceros, pero tiene en la parte de la simplificación de los comprobantes y todo eso sigue teniendo beneficios a diferencia del régimen de actividades empresariales y profesionales y pues más aún si lo comparamos con alguna persona moral. Tiene que retener ISR de sus trabajadores y enterarlo bimestralmente a más tardar el día último del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda a la declaración. En el caso de las facturas con pago a plazos, se emitirá la primera factura consignando el monto total y número de pago parcial. Los demás pagos parciales se controlarán con su respectiva factura. Es lo que les decía, o sea, ya aquí estamos hablando de obligaciones que vienen con terceras personas. Entonces esas se van normalitas porque no podemos afectar a los terceros por beneficios del contribuyente.
Aquí está la regla que nos dice el cómputo de plazos para que los patrones del RIF paguen la PTU. Es muy importante hacerles esta aclaración a los contribuyentes de este régimen porque creen que no lo deben de hacer, que como son declaraciones bimestrales y definitivas, no hay obligación de pago de la PTU, pero sí se debe de pagar PTU. Y tenemos algunas salidas del régimen. Puede ser por ley, puede ser por regla, o puede ser porque opte yo, ¿no?, por hacerlo. ¿En qué momentos? Pues de acuerdo a ley, tenemos el artículo 112, y de acuerdo a resolución miscelánea fiscal, en este caso está desde el 2016, en el apartado A y B. Aquí están los supuestos para abandonar el RIF. Bueno, cuando los ingresos propios de la actividad empresarial, salarios, arrendamiento o intereses obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido excedan la cantidad de 2 millones de pesos, lo que comentábamos inicialmente. Son los ingresos en su conjunto. Si yo tengo las tres actividades, es decir, salarios, actividad empresarial y arrendamiento, o las cuatro, intereses, en el conjunto no debemos de exceder de la cantidad de los 2 millones de pesos. Ahora, ¿en qué momento se abandona el RIF? Bueno, a partir del mes siguiente, aquel en el que se excedió el monto citado. Como les comentaba, ya tenemos casos donde la autoridad nos invita a que nos corrijamos de X periodo a la fecha, porque se superaron los depósitos o los ingresos declarados. Entonces la autoridad ya está muy al pendiente de esto, ya tiene la sumatoria de cómo vamos declarando, a pesar de que son declaraciones bimestrales, ¿no? El momento en el que se abandona el RIF es previo a dicho momento se tributará como RIF, ¿no? Y aquí tenemos el fundamento legal. Otro supuesto para abandonar el RIF es cuando no se presenten en el plazo establecido la declaración, es decir, 2 veces en forma consecutiva o en 3 ocasiones durante el plazo de 6 años. Y cuando se abandone el RIF, bueno, a partir del mes siguiente aquel en el que se debió presentar la información. Y de igual manera tenemos aquí el fundamento. Otro supuesto para abandonar el RIF es cuando los ingresos propios obtenidos por el contribuyente, transcurridos desde el inicio del ejercicio y hasta el mes en el que se trate, excedan la cantidad de 2 millones, es decir, no esperarme a tener el año completo. Y nos saldremos del régimen a partir del momento que rebasen los ingresos los 2 millones. O sea, en el momento en el que yo tenga 2 millones, un peso, desde ese momento en adelante, yo ya estoy dentro del régimen de actividades empresariales y profesionales. Por lo que deberán presentar 2 declaraciones. Una en el RIF por los ingresos que no rebasen dicha cantidad, y otra declaración por el excedente. Aquí está el fundamento también. Aquí es importante señalar que, como dice aquí en la tablita, como pusimos en la tablita, vamos a declarar una parte dentro del RIF y otra parte dentro de ya las actividades empresariales y profesionales, ¿no? No perdemos los beneficios hacia atrás, a pesar de que estemos a lo mejor a la mitad del ejercicio o en la mitad de los meses en los que estemos tributando, aunque no sea de enero o diciembre, no perdemos esos beneficios. Sí, los perdemos a partir de que ya rebasamos los 2 millones. Si yo tengo 2.300.000, bueno, entonces hasta los 2 millones tengo beneficios, por los 300 en adelante yo ya empiezo a tributar dentro del régimen general. Bueno, otro supuesto para abandonar el RIF es cuando no atienden más de 2 requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las declaraciones bimestrales omitidas. ¿Y en qué momento nos sacan del RIF? A partir de la fecha de vencimiento para la atención del tercer requerimiento. O sea, nos dan como que 2 oportunidades, no atendiste, ya en la tercera, ya a partir de la fecha de vencimiento, en automático se supone que no me debería de dejar tributar en el RIF. Bueno, como conclusión, pues es importante mencionar que si bien el RIF brinda bastantes beneficios económicos, fiscales y administrativos, porque también menciono los administrativos. Es cierto que hay que tener un muy buen control para tener un RIF. A veces decimos, bueno, a pesar de que son contribuyentes pequeños,
nos dan bastante trabajo con la parte de preguntas, de control que necesitan. A veces la autoridad nos ha bombardeado con información de que es o muy fácil o de que no necesitan servicios de nosotros como contadores para llevar este régimen. Como les digo, ellos tienen obligaciones con terceros normales, como cualquier otro contribuyente, para no afectarse. Los beneficios son para ellos únicamente. A pesar de eso, los beneficios administrativos son muy, muy buenos. O sea, no presentan contabilidad electrónica, no presentan DIOT, en la parte fiscal o económica no presentan, tienen la parte de la reducción, tienen muchos beneficios que no tienen los demás contribuyentes. Tenemos que cuidar estos puntos básicos para no perder lo ganado en este régimen. Recordemos que ya llevamos 4 años con él, entonces digamos que ya estamos casi a la mitad, más o menos, del régimen, y todavía lo podemos seguir utilizando, ¿no? A pesar de que no tenemos los 2 años de reducción, que fue 14 y 15, bueno, pues a lo mejor sí podemos tener un año de inicio con los nuevos contribuyentes que ingresen a este régimen. Ahora, en cuanto a obligaciones, vemos que son menores al régimen de actividades empresariales y profesionales. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, si estos requisitos no se cumplen, se puede caer en la salida del régimen de manera obligada por la autoridad, por lo que sugerimos no arriesgarnos y aprovechar al máximo estos beneficios. Otro de los comentarios que les quería hacer es, por ejemplo, muchas de las preguntas o muchos de los casos que hemos visto con nuestros RIF aquí en las oficinas. Por ejemplo, tenemos RIF que están dentro del régimen de incorporación fiscal y dentro de sueldos y salarios o arrendamiento. ¿Presentan declaración? Me preguntan ellos. ¿Presento declaración? Sí. ¿Por qué presento? ¿Por cuáles actividades presento declaración anual? Por ejemplo, si tengo sueldos y salarios, presento únicamente por salarios, y por el RIF no presento declaración anual. ¿Por qué? Porque se supone que sus pagos fueron bimestrales y fueron definitivos. De igual manera en el arrendamiento. Yo puedo presentar mi declaración anual por el arrendamiento, y si ya presenté mis pagos por el RIF, bueno, ya no vuelvo a presentar declaración anual por los pagos de RIF, esos ya fueron definitivos, ¿no? Entonces sí va a haber RIF que presenten declaración anual por coeficiente, por salarios o por arrendamiento. Pero los demás, los que ya presentaron de manera bimestral, esos ya no vuelven a presentar declaración anual. Y bueno, pues mi participación aquí termina. No sé si tengan alguna duda o comentario. Muchas gracias, Marta. La verdad que bien. Y este régimen, que aunque es supuestamente muy sencillo, pues vemos que no es tan sencillo, ¿no? Tiene muchas cosas que hay que cuidar, tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, siempre es importante que estemos atentos, sobre todo a las obligaciones y a los supuestos que nos pueden ocasionar salir de este régimen, ¿no? Hace rato Marta comentaba de algunas cartas de invitación que se han recibido por parte de la autoridad respecto a que ya te saliste del régimen porque ya excediste los ingresos o porque en depósitos bancarios sí tienes más de 2 millones, pero en declaraciones no, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos un caso donde, y fíjense que quiero resaltar 2 casos. El primero es una carta de invitación que recibimos porque se había excedido del ingreso y por lo tanto la autoridad daba por supuesto que ya no podía ser RIF. Pero además a esto, recibimos el monto que había que pagar por el excedente, ¿sí? Entonces, no solamente me sacaban del régimen, sino que además me estaban pretendiendo cobrar una diferencia, porque ya me querían hacer los cálculos del excedente de los 2 millones conforme al régimen general. Y lamentablemente es el ingreso excedente por la tarifa directa, pues, o sea, no el ingreso menos las deducciones, sino el ingreso directo a la tarifa. Pues entonces eso es importante que lo tengamos en mente, porque a veces creemos que la autoridad no le interesa, voy a decirlo así, el auditar a este tipo de contribuyentes, cosa que no es así, ¿no? El otro caso que quería comentarles es que
ya ven que existen programas de parte del SAT de lo que viene siendo vigilancia profunda, lo que viene siendo programas donde invitan al contribuyente a que se acerquen a la autoridad en un día, en una hora específica, para explicarnos, primeramente la autoridad nosotros, para explicarnos qué es lo que ellos están viendo como incongruentes en nuestras declaraciones. Hasta hace poco, las únicas invitaciones que habíamos tenido al respecto eran de personas morales, pero hace como unos 2 meses tuvimos una invitación a un RIF, o sea, a un RIF, a una invitación a una vigilancia profunda. Pues. Entonces, eso es la primera vez que lo tenemos y quiere decir entonces que la autoridad también está atentos a lo que hagamos como RIF. Pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y tomarle las previsiones que creamos prudentes. Bueno, ya empezamos, tenemos una pregunta aquí en el chat, nos dice, cuando son ventas a público en general en las cuales no se trasladó el IVA, ¿cómo se acumula el ingreso para el ISR? Independientemente de que no se traslade el IVA, nosotros acumulamos el 100%, ¿verdad? Es el 100% de lo que tenemos en factura, de lo que cobramos para la parte del ISR. Si tienen alguna otra pregunta, muchachos, alguien que quiera participar puede abrir sus micrófonos, o bien ahí está el chat. Todavía nos quedan unos 5 minutos por si necesitan algo. Muy bien. Pues parece que ya no hay más preguntas. De ser así, pues agradecerles a todos la atención de estar aquí con nosotros en un cafecito complicado, que yo sé, me han dicho mucho que desde los lunes que es complicado y que no, la verdad que es el único día que podemos tenerlo así como asegurado que aquí estaremos en Los Mochis y que podemos tener estos cafés, ¿no? Entonces, Pepe, buen día. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo llegaron? El viaje? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, también cansadones, pero bien. Qué bueno. Oigan, pues rapidito, nada más una pregunta. ¿El periodo de la declaración anual cuando se opta por coeficientes sería el del ejercicio de tributación o el del año natural? El del ejercicio de tributación, o sea, tenemos hasta el 30 de abril para hacerlo. Ok, o sea, ¿el año natural sería? Sí, el año natural. Ok, muy bien. Enero a diciembre. Sí, enero a diciembre. O sea, se toman los bimestres de enero a diciembre, Juan Carlos. Sí, sí, ya ves que como se supone que el periodo para efectos de elegir la tarifa, si es el año de tributación empezando desde el año en que se dio de alta. Es correcto. Para el anual se entiende que sería el año natural entonces. Sí, así es. Ok, muy bien. Gracias, Marta. De nada, Saludos. igualmente. Nada más mencionar que acerca de la declaración anual de personas físicas, de actividades empresariales y profesionales y de todos los demás capítulos, ya ven que el cafecito del lunes pasado teníamos ciertos errores que traía la declaración. Algunos ya se han estado corrigiendo por parte de la autoridad, no todos, pero es importante señalar que sí, que ya se han estado corrigiendo, que ya podemos accesar a la declaración y ya nos toma en cuenta, sobre todo en la parte de los agapes que mencionábamos en el cafecito anterior, ya hay unos cambios, ya hay unas correcciones, entonces, pues a los que no han presentado su declaración que traía algunas inconsistencias, ya las podemos checar, ya debe de estar mejor toda la parte del sistema este. Muy bien, Marta, pues muchas gracias también a ti, ¿no? Agradecerte yo debo de reconocer que Marta, que regularmente se encarga junto con su equipo, Sergio, Roberto, a preparar todos los materiales de todos los lunes, sé que eso es un esfuerzo muy importante, Marta, de ustedes,
regularmente, créanme lo que no es sencillo, pero sí ellos muy profesionalmente siempre han estado aquí directamente proporcionándonos todos los materiales y toda la información que platicamos cada lunes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Marta, también por ello. Y pues, primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Espero definir el tema rápido para que lo tengamos ya desde antemano, ya el material listo también en la invitación, ¿no? Entonces, que tengan una excelente semana y muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos a todos, ¿eh? Bye. Igual, bye. Saludos, Juan Carlos. Bye. Bye.